Estimados amigos, es para mí un gusto tener hoy como invitado a Freddy Colop. Freddy es un amigo, un verdadero referente de las necesidades, angustias y potencialidades de los pueblos originarios de Guatemala. Bienvenido, Ingeniero, mucho Freddy. gusto. Hemos tenido unas conversaciones muy interesantes con Freddy sobre los diferentes aspectos que existen en nuestro país, que son fundamentales y en los cuales los pueblos originarios deben tener una participación mucho, pero mucho más importante de la que tienen actualmente. Para decir verdad, el pueblo originario ahora no es única y exclusivamente su importancia cultural o social, sino que hoy tiene una importancia económica muy grande. Gran parte de los familiares de los oriundos de pueblos originarios están hoy viviendo en los Estados Unidos y son esos héroes que envían las remesas que están supliendo las incapacidades del sistema económico guatemalteco para dar empleo y bienestar y que realmente han venido a aliviar el drama que se vive en las áreas rurales guatemaltecas. Sin embargo, nuestra legislación no es consona con la importancia que estos pueblos tienen, ni tampoco la sociedad, porque vemos cómo los grupos tradicionales hacen sus reuniones, no los invitan, sin embargo los mencionan, les dicen que hay que tomarlos en cuenta, o ponen a alguien ahí con un traje originario para demostrar que ellos tienen apertura, pero ustedes, que son cientos de dirigentes, que son referentes auténticos, no se les toma en cuenta. Y esto es triste. Pero bueno, eso tiene que cambiar en el país. Yo, como le contaba a usted, esta es una temática que para mí ha estado muy cerca de mí. Desde que fui presidente del Consejo de Estado y por primera vez yo tuve en ese consejo 20 consejeros oriundos de pueblos indígenas y con una participación muy digna, muy capaz y que realmente iluminaban las discusiones en donde estaba la mejor gente del país. Y posteriormente yo pues tomé el riesgo de firmar el acuerdo 169 de la OIT, en la cual se reconocían los derechos de los pueblos indígenas. He mantenido siempre una preocupación, pero hoy yo quisiera que usted nos contara cómo las juventudes, la gente que hoy está con preocupación dirigencial, está viendo este tema en Guatemala. Muchas gracias, ingeniero. Para hablar de pueblos indígenas es difícil dejar de mencionar algunos antecedentes. Quiero hablar de esto y particularmente debo agradecer este espacio que nos conceden los medios de comunicación. Hemos estado en varios escenarios, varios medios de comunicación y por qué no decir acá también es oportuno exponer cuál es nuestro pensamiento, cuál es la dinámica de los pueblos, cuál es nuestra visión y creo que es justamente lo que usted quiere saber. Gracias por el espacio. Seguidamente no puedo dejar a un lado el lamentable hecho de un aspecto jurídico interpuesto por los empresarios en contra del municipio de Caabón, que existe una dinámica de consulta allá. Sin embargo, otra vez los poderosos tratando de violentar los derechos de los pueblos. Hoy precisamente se tenía que llevar a cabo la consulta comunitaria en Caabón y resulta que también los medios jurídicos, los instrumentos de los poderosos, otra vez violentando el derecho de los pueblos. Nuestro saludo y solidaridad a nuestros hermanos de Caabón, seguramente estamos ahí apoyando de diferente manera, ¿verdad? Bien. Esto, mire, es muy importante porque esto no es un hecho aislado, sino que es un hecho que tiene consistencia. Se hace una marcha de 70,000 personas para protestar, para que se tome responsabilidad sobre el hecho del agua,
y ni siquiera los escuchan. Pasaron y a nadie le importó. Si se habla de las contaminaciones de los ríos, si se habla de la explotación minera, estamos siempre en la misma tesitura. No hay, ¿por qué cree usted que en el país no hay respeto por la opinión del afectado? ¿Por qué no se le oye? Si el guatemalteco no es irracional y si se llega a una mesa de diálogo de buena voluntad se pueden encontrar soluciones. Pero ¿qué es lo que usted cree que existe en la mentalidad de quienes gobiernan que no quieren abrirse a esos diálogos? Bien, insisto, el asunto hay que fundamentarlo con los antecedentes. A decir, 4 aspectos básicos, y es que desde el ingreso de la colonia vino a socavar, vino con la intención de exterminar la cultura maya en Guatemala, maya, garífuna y xinca, en nuestro territorio. Ahí comienza definitivamente el exterminio del pueblo maya. Hay que tenerlo muy claro. Número 2, es que en los años 1870, el señor al que le llaman reformista, ¿no?, es el peor enemigo de los pueblos. Y bueno, fue injusto Rufino Barrios, quien se apoderó y él, mediante decreto, despojó de tierras a nuestros abuelos en ese tiempo. Claro, empujándolos a las montañas y barrancos para terminarlo de una manera. Número 3, los 36 años de guerra, que vino a exterminar el tejido social, a matar a nuestros dirigentes. Más de 250,000 personas murieron en esa época, durísima, que igual la intención es exterminarnos. Hoy tenemos un cuarto despojo, a eso le llamamos despojos, un cuarto despojo que es la explotación y toda la planificación de los megaproyectos en todo el territorio nacional, que si hacemos el mapeo geográfico territorial, todo está orientado a despojar los bienes naturales de nuestros pueblos. ¿Esto qué significa? Que desde que ingresó la colonia, los criollos y todos sus secuaces están con todo el propósito de despejar la riqueza de nuestros pueblos, sin tomar en cuenta el asunto antropológico, el asunto humano, de que nosotros tenemos derechos, porque somos sujetos históricos. Y si lo vemos desde el punto de vista derechos, ahora derecho oficial, diríamos que somos sujetos de derecho. Por tanto, si estamos dentro de ese marco de Estado, ¿sí?, entre comillas el Estado, entonces deberíamos decir que somos sujetos de derecho y somos sujetos políticos de los cuales debíamos reclamar. Todo ese fundamento no ha cambiado. Por tanto, los asuntos de gobierno, los asuntos de Estado, son simplemente instrumentos que cambian de cara y que llegan al extremo de decir que hay un Estado fallido. Entre ellos, entre todos los que nos han despojado, están preocupados unos por otros, al extremo que últimamente se andan matando, ¿verdad? Se andan encarcelando, pero son ellos mismos. Los pueblos originarios no hemos tenido nada que ver con todo ese tipo de decisiones. No formamos parte de los principios de estructura de Estado. No formamos parte de las decisiones de Estado. Un señor expresidente que ha creado foros internacionales con personajes respetables, dijo en algún momento: hemos cometido un error. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Hemos cometido un error y hemos tomado decisiones sin los pueblos originarios. Eso lo dijo un expresidente. ¿Y quiénes son ellos? Los militares, los empresarios y los políticos. Los políticos son instrumentos de los poderosos. ¿Cuál es el objetivo? De seguir despojando a los pueblos originarios, que somos la mayor parte de este país, y no se nos toma en cuenta. Por tanto, lo que usted plantea y la inquietud, ¿cómo vemos la situación? Pues simplemente más de lo mismo. Y este Estado al que le llaman fallido, para nosotros está mucho más poderoso, solo cambian de caras para no cambiar nada en todo el sistema y siguen despojando. Bueno, la verdad es que el Estado no es el que está poderoso. Lo que están poderosos son los que han manejado el Estado. Son los dueños de la guayaba, que yo les llamo, que son los que han mantenido. Ellos se apoderaron del Estado. Ellos son dueños del Poder Judicial, son dueños del Poder Legislativo, son dueños del Poder Ejecutivo, son dueños de la producción del país y deciden cómo se les da la gana en el Estado. Ahora, el asunto está
en que este es un momento en que hay que hablar no solo de despojos, sino que hay que hablar también de respetos. Porque parar los despojos hasta cierto punto podría ser fácil en el momento en que haya una voluntad política para hacerlo. Y, como lo hemos hablado, se puede tener un diálogo establecido para encontrar acuerdos, porque no es la intención de dejar al país sin explotar sus recursos y estar coexistiendo con la pobreza. No, lo que queremos es que esos recursos sirvan para que los pueblos podamos vivir con dignidad en el país, para que exista paz, para que exista Estado de Derecho, para que nos podamos respetar. Pero yo veo que el problema es incluso hasta más profundo, Freddy, porque acuérdese usted que por años la conquista no te ha terminado en Guatemala. En un momento era la indoctrinación a través de la imposición de una fe. Posteriormente, acuérdese usted todos los años en que fue política del Estado, la ladinización. ¿Cierto o no es cierto? Entonces hay que ladinizarlo, que imponía un criterio. Lo bueno es lo nuestro, lo malo es lo que ellos tienen, y hay que sacarlo de lo malo para llevarlo a lo nuestro. Y esa es la falta de respeto que ha habido sistemáticamente en el país. Bien, porque eso ha sido el irrespeto a los valores de la cultura de los pueblos indígenas. El decir, mire, lo nuestro vale, lo de ustedes no, vengan y los vamos a hacer como nosotros. Es un absurdo. Y eso tenemos que cambiar. Bien, y ojalá solo fuera falta de respeto. Es una violentación a los principios de los pueblos. Nuestra cosmogonía habla de respeto, ¿sí? Pero no es el respeto teórico, conceptualmente hablando, sino es algo místico que nosotros manejamos desde la cosmovisión maya. Es el respeto a todo, inclusive la tala de árboles, el hecho de que talen los árboles, mucho menos la explotación minera, es un irrespeto, una violentación a los derechos humanos. Mire, si nosotros los mestizos aprendiéramos de ustedes el respeto a los viejos, si nosotros aprendiéramos de ustedes el respeto a la autoridad, el concepto de familia, el respeto de los hijos a los padres, ahí hay valores que ustedes han conservado y que en nuestros segmentos sociales se están perdiendo. Pero los formatos de educación, los formatos de administración pública no son nuestros y van orientados justamente a invisibilizar ese tipo de dinámica. En la Constitución, y está constitucionalizado. Sí, pero nada más mencionado. En la Constitución Política de Guatemala dice que el idioma oficial es el español. Cuando es impuesto viene del extranjero. Nosotros tenemos 23 idiomas. ¿Sí? 3.7, alrededor de 3.7 millones los habitantes quichés. Bueno, somos la mayoría de población maya en Guatemala. Y un idioma extranjero es el oficial y es constitucional. Y algo más. Resulta que habla de analfabetismo la Constitución Política de Guatemala, porque es otra cultura, es monocultural la Constitución. Totalmente. Si desde nuestra cultura, estadísticamente, porcentuamos, hacemos los cálculos, ¿cuánto de analfabetismo tienen los otros? Desde la perspectiva de nuestra cultura, evaluémoslo y los declaramos analfabetos constitucionalmente. Analfabetos, hasta mudos se les podría declarar, dado que no tienen idioma para comunicar. Entonces, tenemos nuestros parámetros de evaluación, tenemos otro tipo de pensamiento, otro tipo de criterio, pero bueno. Pero fíjense que ahora es el momento y tenemos una gran oportunidad. Porque aunque usted dice que la Constitución lo maneja, la Constitución se refiere al tema, pero no le da ningún tratamiento. Esta es una constitución, como usted lo dijo, monocultural. No se entró, es decir, ni siquiera a considerar cuál podría ser la problemática de declarar 23 lenguas nacionales. Es decir, habría que ver si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, qué categoría vamos a darle a una lengua que nos permite intercomunicarnos, pero cómo vamos a respetar los valores que son inherentes a otras lenguas y a otras etnias. Es decir, pero no se ha considerado en el Estado. Por eso es que es importantísimo
que cuando entremos a considerar un nuevo proceso constitucional o un proceso de legalidad en el país, sea un proceso que analice las aristas que tienen las diferentes culturas. Porque los quichés no son igual que los cachiqueles, ni igual que los ichiles, ni igual que los utuliles, ni que los quechés. Es decir, hay matices dentro de estos pueblos que los hacen singulares y que tienen que respetarse. Pero ese diálogo no se da de buena voluntad en el país. ¿Por qué? Mire, yo me acuerdo cuando yo iba a firmar el convenio 169. ¡Qué relajo se me armó! Porque me llegaban a decir que esto iba a dar paso a que se reclamaran tierras y que yo lo oí que iba a inducir en una revolución en el país. Yo llamé a Mario Solórzano y le dije, mira, este convenio lo voy a firmar, pero al día siguiente empezamos la educación sobre el convenio. ¿Para qué? Para que sepan los pueblos, vamos a ratificarlo, para que sepan realmente los pueblos indígenas qué es realmente la profundidad del convenio. Que reconoce realmente, yo creo que es el primer instrumento serio en el cual en el país se reconoce que hay unos derechos más allá de la legislación. Aunque hay que reconocer que viéndolo analíticamente también tiene sus falencias, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Obliga al Estado en el artículo 8 a hacer consultas, el Estado. Sí. ¿Y quiénes son los administradores temporales del Estado? No, pero es que acuérdese que es un convenio que firman los estados. Entonces es obligación de los estados, de los signatarios. Entonces, el hecho de que el convenio establezca eso como norma no es lo malo. Lo malo es que los estados no lo cumplan. ¿De acuerdo? Pero en Guatemala no se cumple ni la ley ordinaria, mucho menos la ley internacional. Claro. Pero yo sí estoy de acuerdo en que este es un momento, Freddy, en que está sensibilizada la cosa. Ustedes, como muchas otras instituciones que representan a los pueblos originarios, tienen criterios bien claros y han hecho planteamientos muy interesantes. Bien, hay procesos. Debemos reconocer que si fueron exterminados varios dirigentes, más de 250,000 muertos hemos dicho, bien, cuando se firmó la paz hubieron respetables dirigentes que también hicieron su tarea. Actualmente tenemos un mapeo general de pueblos indígenas que estamos haciendo esfuerzos conjuntos, cada quien en su rol, pero estamos tratando de avanzar en nuestra incidencia porque queremos demostrar que tenemos voluntad de salir, tenemos gente con capacidad de propuesta, ¿sí? Y hemos estado participando últimamente, pero bueno, solo es un asunto de maquillaje, ¿sí? Algunos al extremo, al llegar al folclorismo, de poner a nuestras hermanas en alguna situación meramente secundaria, cuando lo que se quiere son tomar decisiones de manera conjunta. Habemos activistas sociales en contra de los megaproyectos. Mis respetos a los hermanos activistas. Hay guías espirituales, claro. Hay funcionarios indígenas, hay exfuncionarios indígenas, ¿sí? Hay ONGs que velan por los derechos de los pueblos indígenas. Hay autoridades indígenas, entre alcaldes indígenas, también alcaldes comunitarios, que están haciendo un trabajo de defensa de la vida y el territorio en todo el país. ¿Y por qué no decir? Hay académicos, hay ideólogos, y todo orquestando la defensa de los pueblos indígenas, que antes no teníamos. Somos una fortaleza, lo tenemos, pero hay un Estado tan fuerte, por eso decimos que es muy fuerte para nosotros, porque es durísimo ese Estado, tantos intereses ahí, y particularmente el presupuesto nacional. No vamos a decir, es una falacia decir que por la constitución política están viviendo los hermanos de Varías y de Soloma, de la parte norte del país. Es imposible demostrar que ellos están vivos por la constitución política de Guatemala, o gracias al Estado, o gracias a los gobernantes. Es difícil. La población rural ha vivido por su capacidad, por su espíritu de sobrevivencia, gracias a nadie. Del Producto Interno Bruto, el 15% del Producto Interno Bruto en Guatemala está alrededor del 12-15% que viene de los migrantes. Claro. Y todavía viene alguien a decir, ya vamos a ponerle con una limosna de mil millones
para el Triángulo Norte, de tal manera que ya no hayan migrantes, pero son los que están contribuyendo al ingreso del Estado. Entonces, es gente muy, muy interesada en definitivamente velar solo por sus intereses. Te he tratado 2 puntos, y como ya el tiempo se nos está agotando. Lástima. El primero es, ¿qué era la expectativa de paz cuando se firmaron los acuerdos? Ayer conversábamos de que realmente el proceso de paz no empezó en Esquipulas, se empezó en Contadora. Y el proceso de paz no terminó cuando se cortó la cinta de la paz y cuando se hizo un acto simbólico de firma, porque fue tan atropellado el proceso que cuando vino la referencia, el referéndum, el pueblo lo rechazó. Y quiere decir que todo el esfuerzo serio que por 10 años habíamos hecho muchos guatemaltecos quedó sepultado. Hoy todos dicen que el proceso de paz no dio resultados, no es que el pueblo no lo sancionó. ¿Por qué? Porque el pueblo no se sintió interpretado en ese proceso. ¿Cierto o no es cierto? A mí que me tocó, por ejemplo, trabajar con Fonapaz, yo crié Fonapaz, y nosotros empezamos con proyectos. Nosotros compramos 40,000 manzanas de tierra para entregarle a los desplazados y que íbamos a repatriar. Pero después de que yo salí, nadie más se volvió a interesar en comprar una manzana para darle a nuestra gente. Nuestra gente tuvo que salir huyendo a las montañas y muchos de ellos a México. No era culpa de ellos, era una lucha ideológica ajena totalmente a los pueblos originarios. Fuimos víctimas de esa lucha y nadie tuvo la conciencia de restituir los daños que a esos pueblos se les hicieron. Hoy yo no creo ya que con lo que a los pueblos originarios se refiere estemos en un momento de denuncia. Yo creo, y es a lo que yo lo he estado invitando y a lo que creo que debemos lanzarnos, que es a trabajar por la reivindicación, por las exigencias de respeto que los pueblos originarios deben tener. Y que no vengan a decir que esto es un absurdo, que esto no se puede. Hay gente que empieza a decir no pueden haber 5 legislaciones ni 12 legislaciones. No estamos planteando eso. Nosotros lo que estamos planteando es que la legislación sea nacional, pero culturalmente hay elementos dentro de las comunidades que son parte de las culturas ancestrales que deben ser respetadas. ¿Cierto o no es cierto? Mire usted el caso de la municipalidad de Sololá, la municipalidad indígena de Sololá. Cuando hablaba yo con Tomás, él me contaba que el puro hecho de estar vigente una autoridad moral, que no es una autoridad moral, ha reducido los linchamientos y se ha reducido los robos y la corrupción en las municipalidades. Los que somos de la etnia mestiza, no tenemos esa autoridad moral. ¿Por qué no la aprendemos de ustedes, pues? ¿Por qué no hacemos que eso se vea reflejado en la legislación del país? Va a ser un poco imposible. No es imposible, hay que hacerlo. Porque si en el país no hay quien rinda cuentas, el país no va para ningún lado. En materia de Estado, ingeniero, los pueblos originarios tenemos propuestas. Hay 5, 6, 7 pensamientos si es que queremos vivir en paz en Guatemala. Y hay un segmento de población indígena que estamos con la mejor intención de hablar con todos los sectores del país para que nos pongamos de acuerdo. Necesitamos un pacto de pueblos, un pacto de país. O nos matamos o sobrevivimos. Los pueblos originarios estamos peleando por una vida digna. Se han aprobado leyes. Hay la trilogía de leyes, ¿sí? Entendemos que en los acuerdos de paz se estableció el principio de participación ciudadana, que el presidente constitucional de la República violentó la ley por desconocimiento. No sé si no tenga asesores, pero violentaron el principio de la ley. Entonces, si vamos a hablar de debido proceso, el presidente de la República debe poner ejemplo en el cumplimiento del debido proceso, pero nombró gobernadores rompiendo el debido proceso. Le voy a dejar una copia, este es
en conmemoración de la Asamblea Nacional de Representantes de Pueblos Indígenas, el cual presido como recuerdo de esta entrevista. Y por qué no decir, esta roca es la que se extrae en Mina Marley, en San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa. Fuimos a Mina Marley a ver el desastre, el terrible desastre que están haciendo. Y esta es la roca, que entre más blanca, más oro contiene, según los expertos. Y bien, nosotros vivimos en carne propia el despojo de nuestros bienes naturales. Es una ofensa, es un delito cometido, delito de Estado, porque el Ministerio de Energía, Minas y Medio Ambiente han acompañado y han apadrinado el despojo de nuestros pueblos. Es el Estado mismo. En nombre del desarrollo, nos andan matando lenta y silenciosamente. Le dejo como un recuerdito, ingeniero. Muchas gracias, Freddy. Muy amable, esta piedra va a estar conmigo y espero regresarla a Guatemala para que algún día nuestro país se beneficie de lo que hay aquí adentro. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Esta no es la última vez, porque tenemos mucho camino por recorrer y espero que lo hagamos con responsabilidad y entusiasmo. Hay que seguir dialogando, estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Ingeniero, mucho gusto.